Ok, perfecto. Ya chicos, entonces continuando con la programación que les envié de las distintas clases y temas que íbamos a revisar en estas instancias, ¿cierto? Que nos vamos a ir reuniendo. ¿Ya? Vamos a continuar con el tema y el área respiratorio, ¿ya? Y vamos a revisar el día de hoy algunas generalidades asociadas a lo que es la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Porque es importante, bueno, dada la contingencia actual que estemos, lo más probable es que en nuestras, cuando retomen sus prácticas, ¿cierto?, nos encontremos con pacientes hospitalizados o que estén conectados a ventilación mecánica no invasiva, ya, por lo tanto es importante que ustedes conozcan y tengan más o menos algunas nociones generales con respecto a lo que es el manejo, los cuidados de enfermería, etcétera, etcétera, en relación a este tema. ¿Ya? Lo más probable es que ustedes ya hayan revisado algo de esto cuando pasaron por urgencia, ¿ya? Pero la idea justamente es que podamos ir reforzando algunos contenidos específicos asociados a lo que es el soporte ventilatorio asociado a lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, bueno, eso tenía en relación. Recordando, y esto viene en relación con la clase que tuvimos la vez anterior, sabemos que existen algunas alteraciones en la función ventilatoria, ¿cierto? Sabemos que tiene relación con un mal funcionamiento de algún componente del sistema, ya, y que generalmente los patrones de función ventilatoria que se consideran anormales tienen relación con los patrones tanto restrictivos como los patrones obstructivos. Por lo tanto, cuando hablamos de un patrón obstructivo, estamos hablando de que existe por una situación X, ya, una disminución en la velocidad de flujo expiratorio. Ya, por lo tanto, existe una alteración en este patrón. Recuerden que el patrón ventilatorio tiene relación con el proceso de inspiración y expiración. Por lo tanto, cuando estamos en un patrón obstructivo, tenemos una disminución de la velocidad de flujo expiratorio. Ahora, cuando estamos con un patrón restrictivo, tenemos disminución del volumen pulmonar, ¿ya? Es decir, la capacidad que tiene el pulmón de que se ingrese ese volumen, ¿cierto? El volumen corriente cuando estamos hablando, existe una disminución, ¿ya? Y dependiendo del tipo de enfermedad, puede ser parenquimatosa o extraparenquimatosa. Tiene relación con la localización y cuál es la causa de la enfermedad propiamente tal. Esta es un listado de enfermedades respiratorias las más frecuentes, ya, y que están clasificadas de acuerdo a este patrón, ¿cómo se llama? Ya sea obstructivo o restrictivo. Patologías obstructivas se consideran el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquiostasia, la fibrosis quística, las bronquiolitis. Restrictivas parenquitematosas son la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar, la enfermedad intersticial, ¿ya? Y extraparenquimatosas, hablamos de las enfermedades neuromusculares como la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré, las distrofias musculares o alteraciones, por ejemplo, la pared torácica como la sifosescoliosis. Las personas, ¿cierto?, que tienen esta deformidad, ¿cierto?, esta escoliosis muy marcadas también generan pueden llevar a una alteración desde el punto de vista del patrón ventilatorio, ¿ya? La obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, sabemos que uno de los pilares asociados a las terapias de pacientes que tienen algún tipo de patología respiratoria es la oxigenoterapia. ¿Ya? La oxigenoterapia como definición sabemos que es una modalidad terapéutica. Acuérdense que uno trata el oxígeno como si fuera un medicamento, ¿ya? Que finalmente lo que se quiere hacer es aumentar la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, como aumentando su concentración, ¿ya? O la presión de oxígeno en el aire inspirado. Ustedes saben que la fracción inspirada de oxígeno, ¿cierto? La FiO2 ambiental es desde 21%. Eso es lo que nosotros respiramos habitualmente y que es suficiente como para mantener una presión arterial de oxígeno dentro de los rangos normales. Pero en situaciones de patología respiratoria, nos damos cuenta que este 21% no es suficiente, por lo tanto, tenemos que ir aumentando esta fracción inspirada, si estamos aumentando la concentración de oxígeno, ¿para qué? Para que el paciente pueda alcanzar una presión parcial de oxígeno en la sangre arterial suficiente para lo que es el intercambio.
Ahora, sabemos que existen muchas formas de administración de oxigenoterapia, ya, pero lo que vamos a revisar nosotros ahora tiene relación específica con la ventilación mecánica. Sabemos a su vez que la ventilación mecánica podemos dividirla en dos grandes grupos, ¿cierto? Tanto la ventilación mecánica no invasiva como la ventilación mecánica invasiva. Y la que vamos a ver ahora es la no invasiva. Por lo tanto, cuando hablamos de ventilación mecánica no invasiva, Tiquillo, estamos hablando de un procedimiento de ventilación artificial. Ya, eso está claro, es un soporte ventilatorio, pero que no utiliza ningún implemento como un tubo orotraqueal ni una traqueostomía, sino que lo que utiliza es una máscara o una interfase. ¿Ya? Es decir, yo tengo una máquina que finalmente es lo que se transforma en este soporte ventilatorio que yo le voy a entregar a mi paciente, ya que le vamos a generar volumen, le vamos a generar presión, le vamos a generar frecuencia respiratoria, pero ¿por qué se separa de lo invasivo? Porque no usa ningún implemento invasivo como un tubo, ya, para que se administre el oxígeno, sino que lo vamos a usar a través de la interfase. Los principales objetivos que nosotros tenemos con la ventilación mecánica no invasiva principalmente están dados por mantener una adecuada oxigenación y un equilibrio ácido-base, ya eso es fundamental, aumentar la ventilación alveolar y reducir la presión parcial de CO2 ya en la sangre arterial, ya. Queremos también disminuir el consumo de oxígeno sistémico. ¿Se acuerdan cuando revisamos la clase anterior que dijimos que la ideal es que mantener que el consumo de oxígeno siempre esté, sea el menor como para que el paciente no genere esfuerzos respiratorios adicionales? Por lo tanto, si nosotros logramos disminuir este consumo de oxígeno sistémico, estamos ayudando a nuestro paciente a poder ventilar de mejor forma. Obviamente queremos prevenir las complicaciones y muchas veces se utiliza la ventilación mecánica no invasiva para evitar una intubación y evitar el uso de la ventilación mecánica invasiva. Ahora, no siempre se logra ese último objetivo, va a ir muy de la mano de la condición clínica del paciente. ¿Ya? Pero es una de las medidas que se utilizan como para evitar y ver si se llega a algún efecto y de esa forma evitar la ventilación mecánica invasiva que trae muchas más complicaciones en nuestro paciente. Están definidos algunos criterios de inclusión, ya, porque como queremos conseguir estos objetivos, ¿cierto? Tenemos que, y cuando llega el paciente y evaluamos la condición clínica, tenemos que definir muy bien si efectivamente esta modalidad de soporte ventilatorio ya va a traer los beneficios que estamos buscando, ¿ya? Por lo tanto, existen algunos criterios de inclusión que ya están definidos desde el punto de vista tanto de clínico como de laboratorio o inclusive la evaluación de riesgo que podamos tener de nuestro paciente. Por ejemplo, algunos de los criterios es que tiene que haber disnea, una taquipnea mayor de 25 con uso de musculatura accesoria, ¿ya? También otro como sea criterio clínico, tiene relación con una exacerbación de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los EPOC, ¿ya? Desde el punto de vista laboratorio, tenemos que tener un pH, ¿cierto? Mayor de 7,35, con una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿ya? Y, por supuesto, tenemos que medir el riesgo desde el punto de vista de la estabilidad médica, es decir, si tenemos un paciente que está muy inestable, no solo desde el punto de vista respiratorio, porque aquí, si bien estamos evaluando parámetros respiratorios, tenemos que evaluar a nuestro paciente de una forma integral, ¿ya? Es decir, está bien, está con una patología respiratoria, pero cómo eso compromete la estabilidad hemodinámica, el nivel de conciencia, la perfusión a nivel distal, el sistema tegumentario, el sistema renal, es decir, hay una serie de condiciones también que nosotros tenemos que evaluar, ¿ya? Y que nos va a permitir definir el riesgo y qué tan estable está el paciente para pensar de que el uso de este modalidad de soporte ventilatorio efectivamente va a ser beneficioso para nuestro paciente.
Así como tenemos criterios de inclusión, existen algunos criterios de exclusión completos. Por ejemplo, en caso de una recuperación de paro cardiorrespiratorio, ya el paciente, aunque ya esté recuperado, ya en curso o inminente, no se puede entregar un soporte ventilatorio a través de la ventilación no invasiva. En el caso de un neumotórax, cuando hay inestabilidad médica, los casos de shock, síndrome coronario, las arritmias, cuando hay cirugías recientes, sobre todo cirugías asociadas a vía aérea y, ¿cómo se llama?, digestiva, esófago. ¿Por qué? Porque hay una distensión y un ingreso de aire con presión que puede generar algún tipo de lesión adicional, ¿ya? Ojo también cuando la interfase, es decir, esta máscara que yo voy a utilizar para poder administrar el oxígeno a través del respirador, ya no la podemos ajustar. Por ejemplo, cuando tenemos alguna malformación facial, cuando tenemos alguna cirugía facial o alguna quemadura o algún otro que tenga afectado el tabique. Por lo tanto, nos damos cuenta de que la interfase no es posible de acomodar de ninguna forma. Entonces, sencillamente, no es la ventilación mecánica no invasiva una alternativa de soporte ventilatorio, ¿ya? Y por supuesto siempre pueden aparecer otras como obstrucción fija de la vía aérea superior, entre otras. Como les decía, tenemos ciertos objetivos generales, también podemos tener algunos objetivos clínicos, ya que los podemos separar entre objetivos intermedios y los objetivos o qué es lo que vamos a observar desde el punto de vista clínico, ¿ya? Dentro de nuestros objetivos intermedios dijimos que nuestro principal cosa es disminuir el trabajo respiratorio. ¿Cómo yo me doy cuenta de que efectivamente hay una disminución del trabajo respiratorio? Porque debiera observar una disminución en la frecuencia, obviamente una disminución de los músculos accesorios, ¿ya? Y además tengo que observar un aumento en la expansión torácica, ¿ya? Otra cosa que quiero conseguir, otro objetivo, tiene relación con el aumento de la ventilación alveolar. ¿Ya? Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos la clase anterior donde se generaba el intercambio, esta unidad alveolo capilar, donde ocurre, ¿cierto?, todo lo que es el intercambio gaseoso? Bueno, ¿cómo yo me doy cuenta de que efectivamente podemos tener un aumento en la ventilación alveolar? Porque tengo una disminución de la frecuencia. Acuérdense que el aumento de la frecuencia respiratoria son mecanismos también compensatorios cuando tenemos una caída de oxígeno, ¿ya? Y un aumento en la saturación. Dijimos que queríamos reducir la presión de CO2, por lo tanto, eso lo puedo hacer solamente a través de los gases arteriales, donde vamos a ver un aumento o mejoría en los parámetros gasométricos, ¿cierto? Y además podemos evaluarlo con una medición, ¿cierto? Una evaluación a nivel de conciencia, donde podemos encontrar un estado cognitivo que esté el paciente mucho más despierto, mucho más consciente, ¿cierto? Cuando vemos de que hay una caída en los niveles de CO2. Y por supuesto queremos corregir el pH y eso lo vamos a hacer a través de la evaluación de los gases arteriales. Por lo tanto, teniendo claro cuáles son mis objetivos, cuáles son mis criterios de inclusión, cuáles son mis criterios de exclusión, cómo tengo que ir evaluando el resultado, ¿cierto? O el cumplimiento de los objetivos clínicos que queremos conseguir, vamos a revisar ahora un poco lo que es el ventilador mecánico como tal, ¿ya? Para poder revisar también cuáles son las distintas modalidades ventilatorias que le podemos entregar a nuestro paciente. Desde el punto de vista equipo, sabemos que existen equipos domiciliarios. Acuérdense de que hay muchos pacientes que tienen algún tipo de patología crónica o aquellos pacientes que tienen apneas de sueño, que les entregan como parte de su tratamiento un soporte ventilatorio a través de un ventilador mecánico, ¿cierto? Generalmente de modalidad CPAP, en la cual le entrega un soporte durante la noche. Estos son mucho más simples, mucho más básicos, en la cual los parámetros son mínimos para, ¿cómo se llama?, programar, ¿ya? Pero por supuesto están los ventiladores clínicos, que son los que a nosotros nos interesan, que efectivamente funcionan como una máquina de soporte ventilatorio, ¿ya?
Y eso es lo que vamos a ver nosotros acá, y aquí esta es la imagen de este es uno de los ventiladores más utilizados a nivel clínico de los ventiladores mecánicos no invasivos. Lo primero, y que es una parte fundamental del ventilador, tiene relación con la interfase. La interfase, cuando hablamos, es la máscara que nosotros vamos a definir y vamos a utilizar para conectar el ventilador a nuestro paciente. ¿Ya? Existen, ¿aló? Sí, ¿aló? Existen una serie de interfaces que nos ofrece el mercado, ya para poder nosotros seleccionar la que sea más adecuada. Tan importante es la selección de la interfase que muchas veces de esto depende que funcione o no funcione la ventilación mecánica no invasiva. Y quien define qué interfase va a utilizar posterior a la evaluación que le vamos a realizar a nuestros pacientes somos nosotros, ¿ya? Tenemos la máscara oronasal, que están marcadas acá porque son las azules, son las como más utilizadas, ya que es una máscara que cubre boca y nariz. Tenemos la máscara facial total, que como se muestra en la imagen, cubre completamente la cara del paciente, es decir, cubre boca, nariz, ojo y se sella en el perímetro de la cara. Tenemos también solo máscaras nasales, es decir, que son solo para la nariz. Tenemos algunas que son almohadillas nasales que se aplica de forma externa, no como mascarilla, sino como una almohadilla, como si fuera una gran naricera, ¿ya? Tenemos la máscara oral que se pone sobre los labios, ¿ya? Y existe otra que es un casco que cubre cabeza y parte del cuello, que si ustedes se dan cuenta que no es solo la cara, sino que cubre, es como si tuviera un casco completo, ya que se pone al paciente. Ahora, para poder definir cuál es la mejor interfase que yo voy a utilizar para nuestro paciente, tenemos que considerar algunas características en el momento de la elección. La primera es que la máscara sea fácil de remover, ¿ya? Acuérdense que podemos tener alguna emergencia, a lo mejor el paciente, por ejemplo, un paciente que está con gran cantidad de secreciones bronquiales, utilizar un casco no es la mejor elección porque cada vez que yo quiera aspirar al paciente o el paciente quiera toser de forma espontánea y expulsar las secreciones, no lo va a poder hacer porque tiene este casco, ¿ya? Por lo tanto, son condiciones que tenemos que evaluar al momento de seleccionar. Por lo tanto, tiene que ser fácil de remover, tiene que ser fácil de limpiar, tiene que ser un material hipoalergénico. Acuérdense que esto va adherido, nosotros tenemos que fijarnos que no existan fugas, que esté bien adherido a la cara, a la nariz o a la boca, ¿ya? Todas deben ser acolchadas y con arnés, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener que buscar esta fijación para evitar las fugas, ya uno de los riesgos y de las complicaciones que están de la mano del uso de las interfaces son las úlceras por presión, ¿ya? Por lo tanto, muchas ahora han aparecido que tienen un sistema de acolchado, un sistema neumático, sistemas de arnés que permiten una fijación mejor sin hacer una presión tan grande. Ojo que existen tallas distintas, desde las tallas S hasta la talla L, dependiendo del tamaño de nuestro paciente. Ideal que el costo no sea muy alto y que también es súper importante, deben ser transparentes, porque a mí me debe permitir evaluar a mi paciente. Si yo tengo una máscara con de un color opaco, ¿cierto? Que no me permita evaluar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la respiración? Si hay alguna complicación, no es una buena interfase para seleccionar. Aquí les muestro algunas imágenes de algunas, ¿cómo se llama? Interfaces, que es lo que yo les mencionaba, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una solo de nariz, ya esta es una también de nariz, pero si se dan cuenta es un poquito más amplia, tiene otro sistema de fijación, ya aquí tiene más un arnés, aquí no. Esta es una nasal, ya aquí tenemos otra imagen de una nasal, este es solo bucal, este es nariz y boca, se dan cuenta que cubre todo lo que es la nariz, todo lo que es la boca, esta también es nariz de boca, aquí vemos otra, se dan cuenta que tienen
¿cómo se llama? Un soporte y un arnés que es el necesario para hacer la mejor fijación posible. La ventilación mecánica no invasiva tiene una serie de ventajas, si los miramos en ventajas comparativas con la ventilación mecánica invasiva. Por ejemplo, que es fácil de colocar y retirar, ¿ya? Si bien requiere cierta destreza y lo más importante de hacer una buena elección, en estricto rigor no es complejo instalar la ventilación mecánica invasiva, no invasiva, perdón, y además de todo el circuito, desde lo que es el ventilador a lo que es nuestro paciente, tampoco es complejo de armar, ¿ya? Muchas veces nos reduce la necesidad de colocar sondas nasogástricas, no siempre, pero se ha visto que en algunos pacientes la distensión gástrica que se puede provocar es mucho menor que en la ventilación mecánica invasiva. Ya también es buena cuando tenemos pacientes con trauma de hipofaringe, laringe, tráquea y complicaciones post-extubación. Por ejemplo, cuando el paciente está con una disfonía, estridor o algún tipo de estenosis traqueal, muchas veces cuando se retira, se extuba, ¿cierto? El paciente que ha salido de a lo mejor de un tiempo extenso en ventilación mecánica invasiva, le mantenemos un soporte ventilatorio, ¿ya? Y además disminuimos todas las complicaciones asociadas a la extubación, ¿ya? Disminuye el edema de la glotis y, por supuesto, el riesgo de neumonía nosocomial es mucho menor. Otras ventajas de la ventilación es que nos permite la tos y la eliminación de secreciones, que es lo que hablábamos recién, ¿ya? Permite el habla y la deglución. Muchas veces tenemos pacientes con ventilación mecánica no invasiva que están con algún tipo de alimentación por boca, que mantienen una comunicación con sus familiares, con el médico, con el personal de salud, por lo tanto permite, ¿cierto?, una interacción con el paciente. A diferencia de la ventilación mecánica invasiva, esta no requiere sedación, es mucho más fácil que el paciente se adapte a la ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Como igual requiere cierto esfuerzo respiratorio que realice nuestro paciente, nos evita la atrofia muscular, ¿ya? Además que, como les decía, no es necesario ni la sedación ni la relajación, por lo tanto, el riesgo que tenemos en los pacientes con ventilación mecánica invasiva de atrofia muscular, en este caso, no lo tenemos. Facilita el destete, ya que tiene relación con esta retirada de soporte ventilatorio, ya permite el movimiento del paciente y disminuye el riesgo de complicaciones y, por supuesto, disminuye lo que es la estancia hospitalaria. Ahora, si bien hasta el momento hemos visto muchas cosas buenas asociadas a la ventilación mecánica no invasiva, tampoco es un procedimiento ni un soporte que esté libre de algún tipo de complicación. Pero si se dan cuenta, el porcentaje de pacientes que presenta complicaciones no sobrepasa entre el 10 al 15% de los pacientes y generalmente su complicación no es de gravedad, ¿ya? Ahora, la principal complicación tiene relación con la lesión en la piel, lo que yo les hablaba, que tiene que ver con las úlceras por presión o la, ¿cómo se llama? Que sobre todo cuando se usan las máscaras nasales o las nasobucales, ¿ya? En el tabique, que generalmente es lo que más sobresale, en la cual el hueso está mucho más expuesto en el sentido de que es ahí generalmente donde se fija la máscara, ya en el tabique nasal, por lo tanto, hay que tener mucha precaución con respecto a las lesiones porque sí se puede evidenciar que puede llegar inclusive a una necrosis. Si bien en menor cuantía, también algunos pacientes pueden desarrollar algún tipo de distensión gástrica. Sabemos que la neumonía y barotrauma son menos frecuentes que en la invasiva. Sí se ve que hay más pacientes con conjuntivitis, porque como es un flujo de aire, sobre todo los pacientes que usan la máscara facial, que es un flujo de aire que no discrimina, ¿cierto? No es que llegue solo a la nariz y a la boca, va a llegar todo este flujo a la nariz, a la boca, pero también a los ojos, por lo tanto, se pueden ver conjuntivitis, lesión en retina, ya algunas veces también, dependiendo de la patología, puedes desarrollar algún tipo de neumotórax, ¿ya? Y siempre, de todas maneras, existe un riesgo de aspiración.
aquí podemos ver divididas las complicaciones relacionadas con específicamente la interfase, que es lo que yo les hablaba, la mascarilla. Muchas veces lo que más encontramos es este disconfort. Ya tienen que pensar de que ustedes vieron las imágenes, la interfase es esta gran máscara, no es como una máscara tradicional de oxígeno que necesita de una fijación, que necesita de un arnés, que debe estar bien ajustada para evitar las fugas. Por lo tanto, muchas veces los pacientes se quejan de incomodidad, ¿ya? Puede generar algún tipo de eritema facial, ya independiente que sea hipoalergénica. Muchas veces el paciente, al tener esa máscara puesta, pueden transpirar de mayor forma, ya, y lo cual puede generar algún tipo de lesión en la piel propiamente tal. Hay veces de que a algunos pacientes les genera claustrofobia, sobre todo cuando se usan o el casco o la máscara facial, ¿ya? Y lo que hablábamos de la úlcera por presión, ¿cierto? Nasal. Complicaciones relacionadas al flujo de aire o a la presión con que ingresa el aire. Ya muchas veces podemos encontrar pacientes con congestión nasal, otalgia y sinusitis. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Chicos, ¿alguna duda? ¿No? No, no duda. No, Perfecto. Sigamos entonces. Entonces, ya vimos cuáles eran los objetivos, vimos los criterios de inclusión y exclusión, vimos cuáles eran las principales ventajas, vimos cómo funciona, cómo es este aparato y lo más importante que tiene relación con la interfase. Por lo tanto, vamos a revisar ahora algunos modos ventilatorios, ¿ya? Acuérdense que esto es un soporte ventilatorio que la idea es que reemplace, ¿cierto?, la mecánica ventilatoria del paciente y que le genere un soporte adicional, ¿ya? Pero va a depender el modo de ventilación de cuál sea el requerimiento que tiene el paciente, y eso viene de la mano si estamos frente a un patrón obstructivo, frente a un patrón restrictivo, cuál es la patología y cuál es el requerimiento, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener modos ventilatorios en los cuales estén limitados por volumen, ¿ya? Es decir, de que la cantidad de volumen que yo le administre a mi paciente sea restringido. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene una patología que no permite el ingreso de un gran volumen corriente, ¿ya? Y también algunos limitados, otro modo ventilatorio es lo que se limitan por presión, es decir, de la presión inspiratoria máxima, es decir, con la fuerza con que va a ingresar el aire al paciente, ya existe algún tipo de limitación. Por lo tanto, también uno puede programar cuál es la presión máxima que le vamos a ingresar el aire al paciente, ya, para que no genere tampoco ningún tipo de lesión. ¿Ya? Aquí la idea es que existe una sincronía y una armonía entre lo que es la ventilación espontánea del paciente con el soporte ventilatorio que puede hacer el ventilador. Por lo tanto, tenemos la ventilación proporcional asistida. Tal cual como su nombre lo dice, lo que está haciendo el ventilador, disculpen, es asistir al paciente entregándole un nivel de presión, un flujo y un volumen que es proporcional al esfuerzo inspiratorio. ¿Qué quiere decir esto? De que el paciente no es que esté en una falla respiratoria completa, el paciente es capaz de generar un esfuerzo inspiratorio y lo que va a hacer el ventilador mecánico es entregarle un soporte adicional, entregándole un ingreso de aire con una presión y un flujo y un volumen que es proporcional a lo que él requiere, ¿ya? Por lo tanto, es más que nada un sistema de soporte. La otra modo de ventilación es el CPAP. Cuando hablamos de CPAP, estamos hablando de que vamos a entregarle una presión positiva continua durante todo el ciclo respiratorio en aquellos pacientes que respiran de forma espontánea, ¿ya? Es decir, vamos a generar que cada vez que el paciente respira,
e ingresa este aire, vamos a generar una presión positiva para que el momento también de la expiración tampoco el paciente pierda o elimine el 100% del aire inspirado. De esa forma, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que vamos a evitar el colapso alveolar, porque vamos a mantener este alveolo inflado. ¿Por qué? Porque le estamos dando una presión positiva, ya durante todo el ciclo, tanto inspiratorio como expiratorio. Vamos a aumentar de esta forma la capacidad residual funcional. Vamos a aumentar el oxígeno arterial, ya vamos a contrarrestar el PIB intrínseco del paciente, ¿cierto? Vamos a disminuir la carga resistiva y no aumentamos la ventilación, lo que sí nos aumenta la ventilación alveolar. Otro modo de ventilación que es el BiPAP. Este es uno de los más utilizados, ¿cierto? Cuando necesitamos conectar a un paciente, ya en la cual existe, es el que más se asemeja a lo que es el ciclo respiratorio normal del que puede tener una persona, donde se van a generar distintos niveles de presión, ¿ya? Una presión menor expiratoria, que es el EPAP, y vamos a generar una mayor presión inspiratoria que tiene relación con el IPAP. Y que esto se genera y se inicia cada vez que el ventilador detecta un esfuerzo inspiratorio. ¿Qué quiere decir eso? Tengo a mi paciente conectado en esta modalidad BiPAP. El ventilador es capaz de pesquisar el esfuerzo inspiratorio del paciente. Por lo tanto, el paciente inicia el proceso de respiración e inmediatamente el ventilador le va a entregar un soporte en volumen corriente, en FiO2, en presión inspiratoria, para que pueda el paciente respirar, ¿cierto? Y se genere todo el ciclo, pero a su vez va a pesquisar en el momento de la expiración, va a generar un nivel de presión que va a ser un poquito menor y de esa forma, ¿cierto? También nos permite un reclutamiento alveolar, ¿cierto? Y evita el colapso alveolar. Y por último, tenemos la presión de soporte, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en cada ciclo respiratorio se proporciona una onda de presión con el esfuerzo inspiratorio, ¿ya? Esto es muy similar al IPAP, es decir, cada vez que el paciente respira, lo que aquí le genera el ventilador es una presión positiva que va de la mano del esfuerzo inspiratorio, ¿ya? Y que, ¿cómo se llama? El aparato, ¿cierto? El ventilador detecta una caída de este esfuerzo inspiratorio, deja de entregar la presión, es decir, durante todo el proceso de inspiración se entrega una presión de soporte y cuando el paciente deja de inspirar, el ventilador deja de entregar la presión de soporte para que se genere el ciclo expiratorio. Tenemos además la opción de programar qué tanto quiero yo que este soporte ventilatorio le entregue, se le entregue al paciente. Puede ser un soporte asistido, ya el ventilador va a entregar una respiración en cada vez que el paciente tenga un esfuerzo inspiratorio espontáneo, es decir, aquí, como su nombre le dice, solo lo asiste en el momento en que el paciente respira. ¿Ya? Eso es independiente de la frecuencia respiratoria. Si el paciente puede respirar 30 veces, 15 veces, 20 veces, el ventilador cada vez que, ¿cómo se llama?, detecte un esfuerzo inspiratorio, lo va a asistir tanto en presión, volumen y flujo, ¿ya? Tenemos también opciones de que sea controlado, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? De que las respiraciones inician automáticamente y no se toma en cuenta el esfuerzo inspiratorio. Es decir, yo le programo una frecuencia respiratoria al ventilador. Yo le digo que tiene que tener una frecuencia, por ejemplo, de 18 por minuto. Por lo tanto, el ventilador se va a preocupar de entregar y de iniciar el ciclo 18 veces, independiente del esfuerzo inspiratorio del paciente. ¿Eso qué puede significar? De que si no logramos esta sincronía, ¿ya? Nos puede significar de que tengamos por un lado un esfuerzo inspiratorio del paciente más las ventilaciones que me entrega el ventilador mecánico y podemos tener una frecuencia respiratoria de 30 o más
sumando los esfuerzos inspiratorios del paciente más lo que yo tengo programado. ¿Ya? Muchas veces este sistema se utiliza cuando ya el paciente está mucho más agotado, está mucho más cansado, en la cual su esfuerzo inspiratorio está muy disminuido, la frecuencia respiratoria no está aumentada, está disminuida, por lo tanto, yo me aseguro al programarlo de esta forma de que vamos a tener una frecuencia respiratoria mínima, ¿ya? Y por supuesto, podemos programar que sea espontánea por tiempo o asistida o controlada, es decir, podemos ir mezclando ¿cómo se llaman? Las modalidades. Por ejemplo, yo puedo programar una frecuencia de 20, pero que además se acople a lo espontáneo que pueda tener el paciente, es decir, no que la reemplace, sino que se agregue y así no aumento la frecuencia respiratoria de lo que yo quiero conseguir. Hay algunas situaciones que a mí me pueden predecir de que vamos a tener más éxito o menos éxito con la ventilación mecánica no invasiva. Generalmente en pacientes jóvenes es mucho más fácil tener éxito que en pacientes más añosos. Ya cuando tenemos escaso componente secretor, estamos hablando aquí de que no exista una gran cantidad de secreciones bronquiales. Muchas veces cuando tenemos pacientes, ¿cierto? Muy secretores, ya en la cual están continuamente tosiendo, con necesidad ya sea de aspiración o de, ¿cómo se llama?, que puedan eliminar las secreciones de forma espontánea. Eso, el tener una ventilación, una interfase puede generar algún tipo de dificultad para este proceso. Por lo tanto, idealmente es que ojalá no tengan un gran componente secretor. Igual es importante la sincronía y cómo se vaya adaptando el paciente al ventilador. Ya aquí para que todo esto funcione efectivamente tiene que existir este trabajo, ya, y que el paciente se acople, se adapte a este soporte ventilatorio y no luche contra el ventilador, porque si no, no vamos a conseguir el objetivo planteado. ¿Ya? Que existe una moderada acidemia e hipercapnia y que no haya alteración neurológica. Ya, cuidados de enfermería. Cuando tengamos a un paciente que vamos a conectar o que ya lo tengamos conectado a una ventilación mecánica no invasiva, los cuidados de enfermería son sumamente importantes. Lo primero, y como siempre, tenemos que informar a nuestro paciente del procedimiento. Ya nosotros tenemos que, ¿cómo se llama?, contarles que vamos a generar y lo vamos a conectar a este soporte ventilatorio para que el paciente no se asuste, mostrarle la máquina, mostrarle el ventilador, mostrarle las conexiones, el arnés, decirle y explicarle cómo lo vamos a conectar y poder, ¿cómo se llama? Además, de esta forma nos permite hacer la mejor selección de la interfase para la condición clínica, anatómica y la condición general que pueda tener el paciente, ¿ya? Por supuesto, nosotros nos van a entregar las indicaciones, el modo ventilatorio lo va a seleccionar dependiendo de la evaluación clínica que haga el residente, que nos va a decir cuál es la mejor modalidad ventilatoria para nuestro paciente. Por lo tanto, nosotros, bajo las indicaciones que nos entreguen, vamos a hacer la programación en el ventilador, ¿ya? Como yo les decía, tenemos que seleccionar la interfase más adecuada. Tenemos que estar con nuestros pacientes los primeros minutos para evaluar cómo lo tolera, cómo se adapta y sobre todo la presencia de fugas, ¿ya? Si bien la conexión del ventilador mecánico no invasivo es mucho más simple que la de la ventilación mecánica invasiva, ¿ya? De todas maneras es un sistema que tiene una forma específica de conectar, de armarse, que tenemos que asegurarnos que así esté para evitar las fugas, porque si no vamos a tener las alarmas continuamente sonando. ¿Por qué? Porque el paciente se va a fugar el aire, no se va a conseguir la presión, ni el volumen, ni el flujo que estamos esperando. Dentro de los cuidados de enfermería, y para cuidar la integridad cutánea, el aseo y lubricación de la piel, esto se funciona exactamente igual como cualquier cuidado que podamos tener, y tenemos que valorar y proteger las zonas de contacto.
¿Ya? Hay veces, y dijimos que los pacientes se pueden quejar de incomodidad o de este disconfort, e inclusive pueden manifestar dolor, ya dolor en las zonas de apoyo, en la nariz, en la cara, ¿cierto? En la boca. Hay veces que tenemos pacientes muy enflaquecidos, que no tienen un soporte como para poder conectar las interfaces, y eso puede generar mucha molestia. Por lo tanto, es súper importante vigilar qué tan tenso tengo el arnés. Hay veces que por buscar que no hayan fugas, tenso mucho más el arnés de lo que debiera, y eso me puede generar algún tipo de molestia en el paciente. Generalmente, cuando tenemos conectado la ventilación no invasiva, generamos y programamos descansos cada 4 o 6 horas por un tiempo establecido, en la cual lo pasamos a una oxigenoterapia convencional para que pueda descansar de la ventilación mecánica. Ya muchas veces también consideramos alternar la interfase, es decir, si estamos con una nasal, después a lo mejor puede ser una facial o una nasobucal. Ojo ahí, tenemos que evaluar qué tipo de respiración tiene mi paciente, si mi paciente respira por la nariz o respira por la boca, o es nasobucal su respiración. Muchas veces los pacientes con patologías respiratorias como mecanismos compensatorios ya combinan la respiración nasal con la respiración bucal, ¿ya? Y también hay que evaluar el uso de algún tipo de analgésico como para disminuir la molestia. Dijimos que por el flujo de aire que ingresa, ya podemos tener irritación ocular y sequedad de las mucosas, ¿ya? Por eso es importante, como cuidado de enfermería, nuevamente caemos a la adecuada selección de la interfase. Ya muchas veces se le deja profiláctico lágrimas artificiales, sobre todo cuando vamos a utilizar máscaras faciales o la nasobucal. Hay veces que la fuga de las máscaras, de las interfaces nasobucales, ya es justamente por los costados del tabique nasal, que no importa que también yo lo fije, muchas veces por ahí puede filtrar el aire, y eso significa que filtra hacia arriba, es decir, directamente hacia los ojos. Por lo tanto, eso me puede resequear o generar una irritación ocular. ¿Ya? Importante la humidificación activa y los aseos bucales. Dijimos que también podían presentar algún tipo de distensión abdominal. Aquí es importante la posición entre 30 a 45 grados, siempre que si el paciente está con algún tipo de régimen, ya hay que esperar al menos unos 30 minutos después de que el paciente comió, para reinstalar la ventilación. Si el paciente no está con algún tipo de alimentación y vemos que hay una distensión abdominal importante, se puede evaluar si es necesario el uso de una sonda nasogástrica como método de descompresión. Yo aquí les puse esta imagen, esto salió recién este año, justamente de la mano porque del incremento del uso de la ventilación mecánica no invasiva, ustedes saben, asociado a la patología del COVID-19, ya en la cual se vio que el uso de la ventilación mecánica bajo esta modalidad a veces disminuía el requerimiento de conectar a los pacientes a ventilación mecánica tradicional. ¿Ya? Pero como sabemos que una de las complicaciones es las úlceras por presión, se generó un consenso ya para proteger, ya en la cual en el uso de mascarilla facial como interfase de elección, ya porque eso disminuye el riesgo de lesiones por presión. Pero que aquí lo importante es la protección de los ojos con las lágrimas artificiales y la limpieza de las secreciones. En las mascarillas orofaciales hay que proteger la piel del puente nasal y otras zonas sensibles con apósitos de espuma. Ya estamos hablando de estos apósitos coloides también que pueden servir, ya que nos permiten además reducir la fricción. Importante la aplicación de la escala de Braden porque nos permite identificar el riesgo, ¿ya? Y esto hay que hacerlo de forma periódica. Cada 2 a 4 horas tenemos que evaluar el estado de la piel y las mucosas,
Ya, si la ventilación se prolonga, evaluar la piel cada 4 horas e hidratarlas con ácidos grasos, algún tema de alguna crema, y cada 24, las 24 horas de ventilación, valorar la estrategia de rotación de interfase, que es lo que conversábamos, ya, porque los apósitos dejan de ser protectores de lesiones cutáneas, es decir, rotar entre las máscaras faciales a las oronasales, que esto resume un poco lo que hemos estado conversando ahora en la clase. Importante y siempre estar atento ya si el paciente presenta disnea, irritación, necrosis, frecuencia, hay que estar atento a la frecuencia respiratoria, uso de tiraje, respiración paradojal, frecuencia cardíaca, saturación, gasometría. Es decir, nosotros no nos podemos confiar de que al estar conectado a un soporte ventilatorio ya ha disminuido el riesgo de llegar a una insuficiencia respiratoria mayor y a un soporte ventilatorio invasivo. Por lo tanto, tenemos que estar sumamente atentos a todas las señales que nos puedan decir de que no estamos cumpliendo con el objetivo clínico planteado y que a lo mejor nuestro paciente se está descompensando y que tenemos que generar algún otro tipo de soporte. Monitoreo constante, ya monitorear y el paciente y los parámetros para decidir si se descontinúa, si se deja solo nocturno, si hay que restablecer los parámetros previos, ¿ya? Por lo tanto, es importante siempre estar monitoreando cómo se va evaluando la ventilación mecánica no invasiva, la evaluación de gases en sangre arterial, todo lo que tiene relación con sintomatología respiratoria, y no nos olvidemos de la tolerancia a nuestro paciente y el confort fundamental que tenemos que entregarle durante todo el tiempo que esté conectado a la ventilación mecánica. Tenemos que ajustar los parámetros según correspondan. Recuérdense de que si bien revisamos los modos ventilatorios, si le íbamos a entregar por soporte, por presión, por volumen, todo lo que el soporte que se le entrega, tú no lo programas. Uno debe programar el volumen corriente, cuál es la velocidad de flujo, cuánto es la FIO2 que le vamos a entregar. Puede ser que no necesite una gran FIO2, pero sí necesita un soporte porque tiene alguna falla en la mecánica ventilatoria propiamente tal, ¿ya? Y ojo, y súper importante, de que una vez que nosotros conectemos a nuestro paciente por primera vez a la ventilación mecánica no invasiva, generalmente algo que es muy predictor es que nosotros debiéramos observar algún grado de mejoría al cabo de la primera media hora de conectado al paciente a ventilación mecánica. ¿Ya? Por lo tanto, cómo responda el paciente frente a una media hora de ventilación efectiva, es decir, si estamos los primeros 10 minutos buscando interfase, que no están bien acoplados, no podemos considerar ese tiempo, sino que un tiempo efectivo de media hora de uso de ventilación mecánica no invasiva, con los parámetros adecuados, nosotros debiéramos evidenciar algún grado de mejoría en nuestro paciente. Y de todas maneras, ahí les dejo la bibliografía por si después quieren reforzar algún aspecto. Así que eso les quería comentar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que revisamos hoy día. ¿Chicos? No, pero profe, por acá por lo menos no. ¿Ya? Lo importante es de que lo que yo espero que hayan recordado y reforzado algunos conceptos, como les digo, yo sé que nada de esto es nuevo, sino que todo esto ustedes lo han visto en algún momento, me imagino específicamente en urgencia, tendrían que haberlo visto con mayor detenimiento, ¿ya? Pero consideré, dada la situación, sobre todo en la que estamos ahora, en que era súper importante que revisáramos estos conceptos porque lo más probable es que se encuentren con este tipo de pacientes hospitalizados cuando retomen sus actividades clínicas, ¿ya? Así que esa es un poco la idea. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra cosa que me quisieran preguntar.
No, profe. ¿No? Quizá acotar bueno, acá, por acá Felipe de Antofagasta, quizá acotar que, claro, muchas veces nos podemos encontrar en situaciones o en un futuro donde obviamente quizás no estén los insumos necesarios como para poder elegir este tipo de mascarilla que nos fue mostrando de la ventilación no invasiva. Así que ahí hay que de repente trabajar con lo que tiene disponible el recinto hospitalario. No, de todas maneras, Felipe, es decir, a ver, aquí uno realmente ve y muestra como lo ideal. Uno esperaría tener una elección amplia de mascarillas y de interfaces distintas, pero hay veces que efectivamente, como tú mencionas, no es tan así. Ya, de hecho, a veces podemos tener solo 2 máscaras faciales y tenerlas las 2 ocupadas y vamos a tener que buscar alguna otra alternativa y ahí está la inventiva, ¿cierto?, que tenemos los enfermeros como para buscar la mejor opción y acomodar de la mejor forma a nuestros pacientes. Claro, y lo otro también quizá acotar un poquito a lo que usted nos estuvo enseñando en este minuto. Bueno, sea ventilación mecánica invasiva o no invasiva, siempre existe el riesgo de que se pueda producir esta bili, este daño por ventilación mecánica. Así Así es. que hay que estar atentos en la sobredistensión abdominal, porque en realidad, por ejemplo, elementos como el CPAP que entregan constantemente un flujo alto de positivo de oxígeno, me timé ahí, puede generar obviamente este tipo de daño en los pacientes, pues, a diferencia de los IPAP y los BIPAP. Exacto. Sí, lamentablemente el soporte ventilatorio, chiquillos, no, si bien como terapia es muy buena porque efectivamente resuelve una necesidad específica que pueda tener el paciente, no está libre de complicaciones. ¿Ya? Y hay que estar muy atento a todos los indicadores que a mí me puedan decir de que efectivamente estamos frente a una complicación que va de la mano de la del soporte ventilatorio que le estamos entregando al paciente. Ustedes saben que mientras más grave esté el paciente, más riesgoso se hace cada procedimiento que yo voy a tener que hacer con él. Ya desde la instalación de, en este caso estábamos viendo los soportes ventilatorios, pero también están todo lo que tiene relación con el monitoreo hemodinámico que yo pueda necesitar, desde la instalación de un catéter venoso central, la instalación de una línea arterial, es decir, cada procedimiento invasivo que yo tenga que realizar con mi paciente no está libre de riesgos. ¿Ya? Por lo tanto, la única forma de evitar esos riesgos, por un lado, es hacer la evaluación correcta de las condiciones del paciente, la técnica correcta, ¿cierto? Pero siempre estar atentos a cualquier señal que a mí me indique que pudiésemos estar frente a una complicación. Por eso es que la vigilancia y los cuidados de enfermería en las unidades de paciente crítico, tanto unidades de intermedio o las unidades de paciente crítico como tal, ya es sumamente importante, ¿ya? Así que hay que estar bien atentos a cualquier señal de alerta que nos pueda presentar nuestro paciente. Así que muchas gracias, Felipe, por los comentarios. Así que no sé si tuvieran alguna otra consulta o algo más que quisieran mencionar. ¿No? Ok, súper. Entonces, damos por terminada nuestra clase de hoy día. Vamos, como les digo, la clase en la semana yo la voy a dejar para que esté disponible en el aula de campo clínico para que la quieran revisar y para que sus compañeros que no pudieron participar en la clase de hoy también las puedan, ¿cómo se llama? Revisar y ¿cómo se llama? Y tenerla disponible. ¿Ya? Cualquier cosa se comunican ya sea con las directoras en SEO, me pueden escribir directamente, ya hay que estar bien atentos, acuérdense que ya se nos está acercando, si Dios quiere, el tiempo en que vamos a retornar a nuestras actividades prácticas, así que cualquier información nueva con respecto a eso también los vamos a mantener informados, ¿ya? Así que ahora a cuidarse, a seguir estudiando, a seguir repasando, trate de participar en la mayor cantidad de clases y que estén muy bien, ¿ya?
Un abrazo grande a todos.